Bien, bienvenidos. Esto es Cátedras de Fertilidad, un proyecto que tiene como finalidad la promoción y la difusión de conceptos de fertilidad, donde nos acompañan el doctor Luis Arturo Rubalcaba, que es el fundador y es el director del Instituto Mexicano de Infertilidad aquí en la ciudad de Guadalajara. También nos acompaña la fundadora de Ferticare, que es fertilidad, el cuidado de la fertilidad desde el punto de vista psicológico, las terapias. Es la bióloga Emma Torra. Gracias también por venir de la Ciudad de México. Y nos acompaña el doctor, eres Salas, pero eres Efraín Salas. Muchas gracias por estar. Es oncólogo y que va a ser interesante también los puntos de vista en la interacción que vamos a tener en los temas que vamos a tratar hoy, que es específicamente lo que es la ginecología del siglo XXI, todo lo que es la parte de la innovación, todo lo que tiene que ver con los contextos de fertilidad, los consejos que estamos desde este punto de vista exponiendo a los ginecólogos y a la carrera de ginecología. Entonces, bienvenidos. Empecemos con lo que es la innovación, lo que es esta parte de la vanguardia que estamos ahorita ya generando en todo lo que tiene que ver los conceptos de fertilidad. Doctor. Álvaro, muchas gracias por la invitación. Doctor Efraín Salas, un gusto tenerlo aquí. A Emma, bienvenida a Guadalajara. Creo que podemos iniciar el contexto de innovación con temas de reproducción, ¿sí? Ya lo mencionábamos anteriormente en algunos otros segmentos. Estamos viviendo otra pandemia, sin lugar a duda, no solamente la del COVID, sino la de los problemas reproductivos. He hecho mención, a lo mejor ya sueno muy reiterativo en esto, pero respondiendo a mi mamá, que muchas veces me dice, hijo, no entiendo por qué ahora hay tantos problemas reproductivos. Le digo, mamá, la diferencia es enorme entre tus tiempos y los tiempos actuales. Tú te embarazaste a los 17 años, su aparato reproductor estaba prácticamente saludable. Hoy por hoy las mujeres quieren estudiar, fortalecerse económicamente, quieren viajar, no se quieren casar, pero sí quieren ser mamás y están queriendo aterrizar el primer embarazo por ahí después de los 30, 35 años. Y damos tiempo a que se sumen entidades ginecológicas, oncológicas también, que pueden afectar su fertilidad, y no solamente en la mujer, sino también en el varón. Entonces, es muy fácil entender que hoy por hoy la fertilidad está muy comprometida. Y para ello, bueno, se ha avanzado, se ha innovado mucho en reproducción asistida. A pesar de ello, nosotros no comulgamos con la reproducción asistida de no ser 100% necesario. Se deben de llenar varios requisitos. Si la mujer es joven, si tiene buena reserva de ovario y el factor masculino está completamente normal, pues nuestra meta es que sea natural, identificar cuál es la causa de fertilidad o de infertilidad para poderla solucionar y que venga el embarazo por mecanismo coital. Sin embargo, hoy por hoy estamos haciendo muchos tratamientos de reproducción asistida de alta y de baja complejidad. La baja es la inseminación, porque la gente lo confunde, muy diferente a la fecundación in vitro, que es de alta complejidad, en donde podemos desmembrar muchos tratamientos en la alta complejidad, que es la fecundación in vitro. Entonces, hoy por hoy también es una necesidad porque precisamente por lo que acabo de comentar, la mujer ya quiere aterrizar el primer embarazo 35 años. Yo tengo pacientes de la consulta ginecológica que tienen ya casi 40 años y se la están pensando en tener hijos, pero sí quieren tener hijos. Entonces, tenemos que ser muy congruentes con ello. Entonces, hay una tecnología tremenda para tratar de solventar problemas leves y severos en materia de fertilidad. Emma, la participación de la mujer ahorita en la actividad cotidiana, los estrés por los que está pasando, esta referencia donde los embarazos se programan a partir de un estatus económico que se consolide y que es a partir de los 35, 30, casi 40 años. ¿Qué nos puedes decir? O sea, ¿cuáles son las afectaciones que va a sufrir este tipo de mujeres cuando entran en espacios de infertilidad? Sí, pues ha sido todo un fenómeno porque una de las cosas es que las mujeres posponen precisamente el tiempo de la fertilidad. Hoy día se ven mujeres mayores y algo que ellas esperan es poderse embarazar, y los hombres también. Y resulta una sorpresa, un shock verdaderamente importante, un impacto emocional muy importante cuando se dan cuenta que no lo están pudiendo lograr en forma natural. La infertilidad es uno de los eventos que mayor ansiedad causa en las personas. Los dos principales emociones que se pueden describir y que se ven comúnmente es la depresión y la ansiedad. Entonces, la infertilidad, por un lado, afecta al hombre individualmente, a la mujer individualmente y a la pareja, y afecta
todas las áreas de la vida de las personas y de las parejas. Hay diferencias entre el hombre y la mujer en el sentido de cómo cada uno concibe la maternidad y la paternidad, cómo la vive, cómo reacciona ante un problema de infertilidad. Y se han descrito diferentes etapas en el proceso de la infertilidad, desde el momento en que la pareja va dándose cuenta que no se pueden embarazar, que tal vez transcurre un año, medio año o un poco más, y van dándose cuenta que no lo logran. Al principio puede haber una cierta negación en este sentido de no reconocer que están enfrentando un posible problema de fertilidad, y con el paso del tiempo, cuando lo van aceptando, pasan a una siguiente etapa en donde empiezan a tener precisamente contacto con el mundo médico, con los diagnósticos, con los estudios, y tal vez empiezan a hacer tratamientos. Después viene otra etapa más profunda y muy duradera, que puede incluso llegar a durar años, en donde ya las personas, las parejas, se sumergen en los tratamientos, desde a veces lo menos complejo hasta lo más complejo, o dependiendo de cuál es la causa de la infertilidad, empiezan por tratamientos de alta complejidad en la reproducción asistida, y después ahí es donde las parejas sufren verdaderos trastornos en su relación, se aíslan de la sociedad, de sus amigos, porque muchos de los eventos tienen que ver con niños, y entonces están sujetos a una serie de implicaciones emocionales, diferencias entre el hombre y la mujer, a veces falta de sincronía en la pareja, uno de ellos quiere continuar con el tratamiento y el otro no, entonces problemas económicos, porque a veces no pueden costear los tratamientos que quisieran llevar a cabo. Entonces ahí es donde enfrentan una serie de problemas que además a veces ciertos conflictos que ya tiene la pareja se exacerban con toda esta situación que están enfrentando. Entonces el resultado es que los médicos reciben a personas angustiadas, a veces enojadas, tristes, en conflicto, queriendo y haciendo muchísimas esfuerzos por lograr el embarazo, y a la vez pues encontrándose y topándose con problemas económicos, con problemas con la familia, con lo que la gente les dice que les resulta muy difícil, y finalmente en las últimas etapas ya, bueno, las parejas sobre todo que no van logrando el embarazo, llegan a una etapa de resolución en donde finalmente van aceptando, y esto toma tiempo también, aceptando que no van a tener hijos o en forma biológica o directamente de la pareja. Aquí es cuando entran en tratamientos de donación o de subrogación todavía más complejos, que implican también un impacto emocional más complejo y más profundo. Y finalmente, si no lo logran, cierran ese ciclo, empiezan a planear su vida ya sin hijos o recurren a proceso de adopción, que también es otro camino a veces largo y difícil, y finalmente, si no logran tener hijos y plantean una vida sin hijos, llegan a una etapa de legado en donde a veces hay secuelas emocionales después de todo lo que han vivido. Entonces, si analizamos y revisamos todo este proceso, pues es un proceso largo, difícil, con muchas implicaciones emocionales. Los contextos de la infertilidad es un detalle que va a lacrar el alma y el espíritu de las parejas por siempre. Y yo quisiera ahorita dos puntos de vista, porque tocaste el tema financiero y es algo que lo ha desarrollado muy bien Luis Arturo, y que le voy a pedir a Efraín también que nos mencione, porque estuvimos platicando de eso previo a esta charla, sobre los impactos que tiene que ver el cáncer, o sea, y junto con lo que es el tratamiento de la psicología, cuando estás dándole a alguien la noticia de que tiene cáncer, o sea, y que va a tener una serie de implicaciones. Una de ellas es psicológica, otra es financiera. ¿Qué nos puedes decir esto de la experiencia que han ustedes desarrollado en este contexto de vida? Primero, muchas gracias por invitarme a este interesante programa, Álvaro. Es una honra para mí estar al lado del doctor Rubalcaba y la licenciada Emma. Bueno, pues lo que pasa es que las necesidades de atención médica hoy en la multidisciplina nos unen. La oncología es un punto de unión con tantas disciplinas hoy necesarias de tratar en equipo de profesionales. Ya lo decía el doctor Rubalcaba, la endemia de fertilidad, pues la endemia del cáncer ya existía, existe y existirá en incremento. Nada más que ahora existen muchísimos avances
que han dado tasas de curación o logrado curación en muchos tipos de cáncer, al grado que ahora tenemos más gente curada de cáncer que gente con enfermedad activa. Y desde luego, eso, bueno, se han logrado metas, pero ha sido un esfuerzo, pues primero físico y orgánico, ha sido un esfuerzo económico, un esfuerzo psicológico, un esfuerzo de todo tipo. Entonces, al hablar de cáncer y salud materno-infantil, nosotros recordamos rápidamente el cáncer asociado a embarazo, que es hoy muy frecuente. Yo tengo el gusto de laborar en una clínica de concentración de lo que es cáncer y embarazo para el Estado, pero el otro rubro que nos tiene hoy aquí es el de fertilidad y cáncer. He tenido la oportunidad ya de estar en interdisciplina con el doctor Rubalcaba y su equipo para sacar adelante personas con cáncer y fertilidad. Entonces, yo digo que la dosis, licenciada, de angustia, de ansiedad, tan solo por la fertilidad, pero cuando se agrega el cáncer, aumenta la dosis de angustia, aumenta la dosis de estrés y aumenta la dosis económica y todo. Entonces, quisiera decirles que cáncer es la segunda causa de enfermedad y muerte en el mundo y en el país, que tenemos casi 200,000 casos nuevos y de eso tenemos en el país aproximadamente 90,000 muertes. De los 200,000 casos aproximados, pues hoy es una gran cantidad de tumores que se da pues desde niños, desde adolescentes y de mujeres y hombres jóvenes con potencial de fertilidad. Entonces, por mencionar de las enfermedades más frecuentes, cáncer de mama, a diferencia de otras naciones, lo vemos mucho en mujeres jóvenes hoy. Yo tengo pacientes entre los 19, 20 y algo más de años, o hasta los 30 o 40, que son pacientes en edad fértil. Pero son otros muchos diagnósticos de cáncer curable. El cáncer infantil es altamente curable y el de la adolescencia, como los linfomas, las leucemias, los tumores germinales de ovario, los tumores germinales de testículo, hoy en su más alto porcentaje logramos curarlos. Pero entonces empiezan los temas más allá de la curación del cáncer. Uno de ellos, sin duda, que es la fertilidad. Y entonces, como bien dice el doctor Rubalcaba, si las pacientes tienen, digamos, embarazos o paridad satisfecha, no se convierte en problema. La verdad es que muchísimas jóvenes y muchos jóvenes después de un cáncer tienen problemas de fertilidad y es ahí donde intervenimos todos. Lo ideal hoy es que todos los pacientes en esa circunstancia, antes de hacerles algún tipo de tratamiento, tengan la oportunidad de hacerse una evaluación, no solo en el equipo de oncología, sino en el equipo de fertilidad, como lo hacemos con el doctor Rubalcaba, en el equipo con la psiconcología, con la psicología, con nutrición y con otras disciplinas. Entonces, si se planea anticipadamente la posibilidad, los mejores métodos, tanto de curación de cáncer como preservación de fertilidad, entonces estamos haciendo un buen trabajo. Hoy todo ha cambiado. La información de hace 2 años es diferente de hoy en fertilidad y cáncer. Y si no estamos al día en el inicio de abril del 2022, nos estamos equivocando en ser lo mejor para las pacientes. De tal suerte que más allá de los métodos y del cual la expertise del doctor Rubalcaba para la fertilidad, en la oncología misma, hoy los tratamientos son menos intensos, son menos agresivos, son medicamentos que nos ayudan a poder preservar primero la función ovárica en jóvenes. Por lo tanto, podemos preservar el potencial de fertilidad. Y después de eso, curamos cáncer, podemos lograr fertilidad en porcientos altos y gratificación en lo emocional. Entonces, esto no tendría que ser una confrontación para nada. Por el contrario, tendría que ser una inclusión, una apertura a las disciplinas para interactuar, dándole la mejor atención a la paciente de cáncer y con problemas de fertilidad. Excelente. Quisiera yo complementar un poquitín a esas dos muy buenas participaciones. La presión que tenemos nosotros los clínicos en reproducción,
con una paciente con cáncer, porque dicho sea de paso, es importante solventar ese problema. Tenemos esa presión entonces, pero también tenemos la presión de la edad de la mujer, que nos llegan a los centros de reproducción rebasando los 38 años, que han peregrinado, que han tenido frustraciones físicas, anímicas, económicas, y pues bueno, se dan cuenta que tienen que ir a un centro de reproducción porque su problema lo necesita, y tenemos ese tiempo corto. Esto, claro que al paciente le inquieta, le genera estrés. Vemos muchas pacientes con obesidad mórbida que quisiéramos que estén con un índice de masa corporal muy bueno para que no afecte su fertilidad, y también tiene que ver mucho el aspecto psicológico. Entonces, podemos complementar muy bien aquí tarea de interdisciplinaria, como bien dice el doctor Efraín Salas, como ha comentado Emma, de tratar de desmembrar los problemas mínimos o leves en corto tiempo para no trascender en temas de reproducción. Quisiera mencionar, ya lo hemos comentado, hoy estamos viendo que el incremento de la sobrevida de la población en general mundial ha sido notable, a diferencia de hace 50 años que la gente se moría antes de saber si iba a tener o no cáncer. Y lo que estamos viendo demasiado es pacientes jóvenes que no han sanado su paridad, incluso varones también, como mencionaba anteriormente, y que entran en ese rubro del cáncer, de detección oportuna de cáncer. He mencionado muchas veces que lo que necesitamos nosotros, hablando directamente con los oncólogos, es tener el asesoramiento de que el oncólogo nos diga, esta paciente sí es candidata, y nosotros estar ciertos si tiene buena edad. Tampoco vamos a tratar una paciente que tiene 45 años, por ejemplo, donde ya sabemos que sus gametos o su calidad uterina no es la misma para la receptibilidad. Entonces, que nos diga, esta paciente tiene una buena sobrevida, nosotros saber qué tipo de tratamiento dentro de la preservación de la fertilidad hay que darla, concomitantemente invitarla a que Emma la valore a esta paciente o a este varón que tiene algún cáncer testicular o algún otro tipo de cáncer que va a ser sometido a quimio o a radio. Y hablando específicamente de tecnología, abogando un poquito a la pregunta de Álvaro, dentro de la reproducción asistida tenemos hoy por hoy certidumbre de estar seguros de que estamos transfiriendo embriones normales. Esto en mujeres arriba de 40 años, en mujeres que ya fueron sometidas a quimioterapia, a radioterapia y que quieren y tienen función ovárica todavía, podemos analizar ese producto de la concepción del esperma, del gameto masculino, del gameto femenino, el óvulo, para tener el embrión, y en una etapa de blastocisto, que es 5 días en cultivo en las incubadoras, donde se diferencia lo que es la masa celular interna, que es lo que va a dar prácticamente al individuo, del trofoectodermo que va a dar la placenta, tomar algunas células, un promedio de 4 a 6 células, que nos va a decir que ese embrión sea normal, sea un niño, sea una niña, pero que sea normal, que viene generalmente de un óvulo arriba de 38 años o de un óvulo, un espermatozoide que ha pasado por la injuria, entre comillas, de la quimioterapia y la radioterapia. Hay una parte que me interesa mucho. Hemos vinculado mucho la parte de la fertilidad o de la infertilidad a lo que es la mujer. No hemos testeado para nada, o sea, la participación de lo que es el hombre, tanto en los contextos psicológicos como en los contextos genéticos, ¿no? ¿Qué tanto esto es problema o sea, hablando de infertilidad, qué tanto es culpable el hombre? Creo que esta respuesta es para mí. En la actualidad es impresionante, ya se considera que es 50 y 50. Yo vengo de la etapa de hace 30 años donde no se veía tanto problema reproductivo. Los varones cada vez más tienen un conteo espermático más bajo, sin llegar a ser por abajo de 15 millones, que ya se considera un término que se llama oligospermia. La movilidad se está afectando demasiado. El COVID está generando leucocitospermia, que son glóbulos blancos que se incrementan como mecanismo de defensa ante esta infección que es el COVID. La forma de espermatozoides y un varón, que debo de comentar, es común que se tenga varicocele, que son varices en el testículo, afecta también. Pero la idiosincrasia y la forma de pensar del varón, pues ya no es como antes, que antes los varones muy machistas, pues no, va primero la mujer, que se analice la mujer. Estamos viendo segundas nupcias, varones que tienen hijos o mujeres que también tienen hijos en primeras nupcias, pero el varón es muy reacio, dice, ¿por qué yo voy a ir a analizarme si yo tengo 2 o 3 hijos? Y les digo yo, la fertilidad va y viene en hombres y mujeres, ¿no?
Un varón puede ser muy fértil y de repente tiene una fiebre por cualquier infección o proceso inflamatorio, y eso viene a afectar su fertilidad durante 6 meses. Entonces tenemos que hacer concomitantemente todos los estudios. La mujer participa mucho más de la anamnesis, de los estudios que hay que hacer para investigar cuál es la causa. Ciertamente con la información actual el varón se ha abierto un poquito más hace 20 años, que insisto, por nada del mundo se hacían estudios espermáticos, entonces manejábamos a ciegas algo que no deberemos manejar a ciegas, que es el factor masculino. Entonces el factor masculino está impactando tremendamente en la actualidad, ya a un 50-50. Anteriormente se manejaba aproximadamente un 60-70% factor ginecológico, un 25-30% factor masculino, y algo que a mí me frustra, y a lo mejor caigo yo en lo exagerado, un diagnóstico que denomina esterilidad sin causa aparente. Eso para mí no debe existir. Tiene que existir una causa. Estamos en una ciudad que es vanguardia en medicina, no solamente en México, en gran parte de Latinoamérica. Tenemos todos los estudios para poder identificar objetivamente cuál es el problema. Entonces, o es ginecológico o es andrológico cuando hablamos del varón. Sí, yo quisiera agregar que aquí me parece que hay un componente cultural importante. Durante muchos años y siglos se pensaba que la responsabilidad de la fertilidad recaía sobre la mujer. Hoy día se sabe, como lo dice el doctor Rubalcaba, que prácticamente la mitad y la mitad de los factores, digamos, el 50% recaen en la mujer, otro, vamos a decir, 40% y 40%, y hay un factor mixto en donde los dos, tanto el hombre como la mujer, presentan problemas de fertilidad. Pero este componente cultural tiene un peso importante, porque el hombre muchas veces queda, por un lado, segregado por la sociedad, y por otro lado, ellos mismos también se retiran, digamos, del problema, en el sentido de que el estilo de afrontamiento en el hombre y la mujer es diferente. El hombre tiende a no hablar el tema de la infertilidad con amigos o con familiares. A veces lo habla con su pareja, pero no tanto. Y la mujer tiende más a expresar, a buscar con quién hablarlo. Entonces, en la consulta, en la experiencia que yo tengo, recibo normalmente la llamada de la mujer. Quien toma generalmente la iniciativa para iniciar un proceso psicoterapéutico es la mujer. Y en muchas ocasiones se incluye el hombre. Hoy día es más común que los hombres participen en la terapia de lo que era antes. Hoy día hay una participación mucho mayor del hombre, a pesar de que hay diferencias de género importantes, en donde el hombre tiende más a aislarse, a enfocarse un poquito más en el trabajo, y la mujer tiende más a abrirlo. Quisiera yo agregar, doctor Salas, en relación a lo que usted comentaba, en la psicoterapia es difícil prevenir, en el sentido de que ya los pacientes, cuando enfrentan una enfermedad como el cáncer, no hay manera de prevenir el apoyo psicológico. Es algo que se aplica ya estando presente la enfermedad, y que se trata con primeros auxilios psicológicos. Es decir, las personas, como usted lo decía, por un lado enfrentan el duelo de la salud al enfrentar una enfermedad como el cáncer, y también el posible duelo de no poder tener familia. Pero el duelo es un proceso prolongado, y cuando los pacientes enfrentan el cáncer, entran en un proceso de crisis, y lo que hay que atender es esa crisis en primer lugar. Y esto significa ayudarlos a expresar lo que están sintiendo, a identificar lo que están sintiendo, a canalizarlo de manera saludable, el enojo, la tristeza, la confusión, y después ayudarlos a ver cuáles son los primeros pasos que pueden llevar a cabo en cuanto a toma de decisiones, favorecer con el equipo, tanto con el oncólogo como con el ginecólogo, favorecer y ayudarlos a que tomen las mejores decisiones, porque en ese momento se presentan muchas alternativas: el temor a la muerte, el temor a no tener hijos. Entonces, yéndome un poquito otra vez al ámbito más ginecológico en cuanto a la fertilidad, algo muy recomendable es la prevención. Siempre es recomendable, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito psicológico. Y hablando de prevención, me refiero a que los momentos de intervención psicológica son diferentes.
Específicamente, cuando hablo de prevención, estoy hablando de que hay programas de preparación psicológica para las personas que van a iniciar, por ejemplo, un tratamiento de reproducción asistida, sin importar si es de baja complejidad, si es una inseminación o de alta complejidad, una fertilización in vitro. Hay programas breves, nosotros hemos estado desarrollando los últimos años un programa breve de 2 sesiones. ¿Por qué con esta estructura? Porque sabemos que económicamente los pacientes están muy desgastados, están pensando en resolver económicamente, en costear sus tratamientos, pero también están pensando en el tiempo. No hay el tiempo de tener una serie de sesiones. Normalmente, y esto es algo que los médicos conocen muy bien, cuando los pacientes se presentan por primera vez o a una clínica antes de iniciar un tratamiento, hacen una serie de estudios que ya el doctor podrá explicar con mayor detalle, pero ahí hay un lapso en el que ellos hacen los estudios, después se presentan nuevamente en la clínica y muy probablemente el médico va a indicar, va a dar un diagnóstico, va a emitir un diagnóstico y va a sugerir un tratamiento. En ese ínter es cuando nosotros, como terapeutas, como psicólogos, tenemos la oportunidad de preparar a los pacientes una vez que el doctor les sugiere el tratamiento a seguir. En ese momento es cuando nosotros podemos intervenir y ayudar al paciente a prepararse. ¿De qué manera? Básicamente, revisando las emociones, qué nivel de ansiedad tienen, si hay algún síntoma de depresión, ayudándolos a darles herramientas de afrontamiento como técnicas de comunicación, técnicas de relajación, técnicas de solución de problemas para poder enfrentar el tratamiento con mayor tranquilidad. Hay estudios que revelan que si los pacientes están menos ansiosos, algunos podrían incidir en el porcentaje del embarazo. En este sentido hay cierta controversia porque algunos estudios no reportan esta incidencia del apoyo psicológico en el índice de embarazo, otros sí lo reportan. Pero así como el estrés prolongado puede afectar la fertilidad tanto en el hombre como en la mujer, la baja del estrés también puede afectar positivamente porque es precisamente lo contrario. ¿No sería más recomendable, esperando a que se dé un dictamen por parte del médico para que se dé esta participación o esta convocatoria para que participe también el psicólogo? Digo, mencionas ahorita el detalle de que en el espacio del tiempo en lo que se hace un estudio y se emite un dictamen o se da una recomendación, o sea, la participación del psicólogo pudiera ser interesante, pero yo siento que si en este momento, antes de tener una opinión, aunque ya se tengan los resultados, una opinión del médico, o sea, y que se le invita a que vaya a ver un psicólogo como para prepararlo, como que ya lo estamos asustando, ¿no? O sea, aquí sí la quiero mencionar, detallar, tal vez no fui muy clara. En el momento en que el médico emite sugiere el tratamiento o indica un tratamiento, a partir de ese momento hasta el momento en que inician el tratamiento, puede pasar tal vez un mes. Ahorita el doctor nos va a puntualizar este tiempo, pero ese es el tiempo para preparar a los pacientes específicamente para el tratamiento que van a tomar, ya sea cualquiera que sea. Yo creo, perdón, tu pregunta es interesante, sin embargo, hay que ser muy selectivos qué pareja necesita un apoyo psicológico. Yo soy de la idea y estoy completamente convencido que la mejor medicina aquí en China es profiláctica, es preventiva. En la consulta ginecológica, porque no solamente vemos pacientes de reproducción, aquellas mujeres que yo voy viendo que no tienen pareja, que se van pasando los mejores años reproductivos, pues viene a colación el tema de congelar óvulos por el tema de preservación de la fertilidad. Pero también es importante hacer un buen ultrasonido vaginal, no abdominal, como muchos ginecólogos, y lo digo con respeto, lo hacen para ver la cohorte folicular, es decir, cómo está su reserva. Hemos visto pacientes muy jóvenes que están a punto de tener menopausia precoz. Entonces ahí viene la astucia y el criterio del doctor, del reproductólogo, de recomendar congelar óvulos o si tiene pareja y pasa por la mente el embarazo, ya buscarlo y aterrizarlo. Somos de la idea, bueno, hay un corte etario, para nosotros 35 años es un corte en el cual si antes de 35 años esta pareja no ha buscado embarazo
y no vemos detalles en la consulta ginecológica habitual, pues les damos un poquito de tranquilidad. Pero la mayoría de las parejas, yo me atrevo a decir que el 80% de las que vemos en reproducción vienen con 5 años, 10 años, 20 años de problemas reproductivos. Son parejas que vienen explotando de problemas emocionales, de problemas de estrés. Inmediatamente hay que mandarlas con el psicólogo para que nos ayude pues a bajar ese nivel de estrés, que sabemos que se puede somatizar, se puede presentar problemas orgánicos que repercuten en la función espermática y en la función ovárica. ¿Y qué pasa con una mujer arriba de 35 años? Muchas nos llegan actualmente, doctor, quiero buscar embarazo y tengo 37 años, ¿qué hay que hacer? Todos los estudios, como si tuvieran un problema reproductivo en virtud de cuidar la edad ginecológica, que debo hacer mención, hay una discrepancia tremenda entre la longevidad reproductiva entre hombres y mujeres. Ya está muy ilustrativo en ginecología y no se diga en reproducción, que una mujer llega a los 35 años, da un bajón, después a los 38 años da otro bajón importante, tan solo per se la edad. Y el varón no. El varón es más longevo desde el punto de vista reproductivo, aunque ya se están manejando edades de 50, 60 años, donde ya el tema reproductivo baja significativamente. Entonces, la tarea de nosotros es saber qué pareja tiene que ir con la psicóloga, que para mi punto de vista tienen que ser todas las que están en un proceso de reproducción, de problema, que están bajo tratamiento, llámese la laparoscopía, llámese baja complejidad que es la inseminación o coito programado. Nosotros, insisto, tratamos de que sea de la manera más sencilla y más natural. Por eso tenemos el curso de Biología de la Reproducción avalado por la Universidad de Guadalajara, donde nosotros comulgamos con el mecanismo natural, coital, pero, insisto, desgraciadamente vemos muchas parejas donde la mujer ya tiene más de 38, 40 años, mujeres jóvenes que tienen una reserva muy comprometida o factor masculino irremediablemente dañado, ya incluso valorado por nuestro andrólogo para que nos entregue mejores espermatozoides. Pues desde el punto de vista de la oncología, cuando hay la coexistencia, evidentemente, o el deseo de fertilidad y ya existe un cáncer, pues en los grupos de oncología, pues es una indicación de manera temprana la intervención de psicología, por lo que preguntaba el señor Álvaro en qué momento. Pues es que en la existencia ya de cáncer es per se una indicación para tomar ayuda psicológica. De hecho, existe la especialidad dentro de la psicología que es la psicooncología para tener la mejor atención. Y por lo que preguntaba el señor Álvaro, ¿qué de ellos? Bueno, hemos ido aprendiendo mucho con el tiempo. Yo recuerdo en los 90s que de pronto, si a alguien se le daba quimioterapia, de pronto, como en secreto, el paciente joven nos decía, oiga, ¿y esto me va a dejar infértil? O me recuerdo mucho por lo de la leucemia, por el cáncer de testículo, por los linfomas, que son cánceres de gente joven. Y en las mujeres, los tumores germinales de ovario, linfoma y leucemias, que son el grueso de la patología oncológica de ese grupo etario. Entonces, el tiempo nos dio para aprender que de pronto muchos pacientes que se estaban buscando fertilidad y de una clínica de fertilidad, yo trabajo en la medicina pública en conjunto con una clínica de fertilidad. Entonces, lo que encontraban en fertilidad es que en el estudio de la fertilidad de pronto le encontraron algún tumor o cáncer a las pacientes. Entonces ya llegan acá a la oncología y ya hay un trabajo conjunto. Y la otra es que por los 90s y por los 80s o desde los 80s y 90s los esquemas de quimioterapia eran muy diferentes y tenían un potencial alto de dejar con disminución de la posibilidad de fertilidad tanto a un hombre como a una mujer. Pero luego aprendimos que, por ejemplo, en el cáncer, en el tumor germinal de las jóvenes, en el cáncer de testículo y en los linfomas, muchos de los pacientes ya no tenían potencial de fertilidad. O sea que no todo era atribuible a la quimioterapia. Y bueno, en el devenir del 2000 y hacia nuestros días, las formas de quimioterapia son distintas y permiten mayor potencial de fertilidad a los pacientes. Y justo ahí es donde entra el estado del arte de ver qué mujer y qué hombre tiene el potencial de fertilidad y desde entonces y de manera temprana analizar, no decir, después de que le dio un tratamiento de un cáncer de testículo, de linfoma a alguien, ¿podrá ser fértil este muchacho? No, lo indicado es que lo estudiemos desde antes.
Entonces, hoy, si los pacientes tienen acceso a una opinión de multidisciplina, podemos hacer todo. Se puede hacer todo, y para nosotros, evidentemente, en la oncología es primero la preservación de la vida y ver qué paciente tiene potencial para sobrevivir por la etapa clínica, que es justo lo que comentaba el doctor Rubalcaba y que lo hemos hecho muy bien ya. Y entonces sí, abocarnos al grupo de pacientes que tienen una indicación para estudio desde antes, durante, y vendrá otra pregunta por el señor Álvaro Segura: ¿y qué después de los tratamientos, no? Claro. Ese es un comentario muy, muy oportuno, doctor Salas, en relación al seguimiento que se le debe de dar a un varón que tiene problemas seminales. Yo soy de la idea, y siempre trato de persuadir, y el andrólogo de nuestro centro también lo hace, de que tal vez podamos solventar un problema reproductivo, un varón que tiene un conteo espermático muy bajo, una movilidad muy baja, una forma de espermas muy bajo un porcentaje, fragmentación del DNA, que también es otro parámetro, y que logran su proceso reproductivo con una técnica que se llama ICSI. Yo soy apasionado de la historia de la reproducción, les comento rápidamente. En 1978 se dio el primer embarazo, recordarán a Louise Bram, nace el 25 de julio por cesárea en Inglaterra, pero no se solucionó totalmente los problemas reproductivos, se solucionaron los problemas del factor tubárico y algunos otros factores por ahí, pero el factor seminal no. El factor seminal, varones que tenían cuentas espermáticas muy raquíticas en cantidad, de movilidad, en forma, como mencionaba, pues no podían lograr el embarazo aún con fecundación in vitro hasta el 92, cuando viene el descubrimiento accidentalmente, por ahí se dice, de inocular un espermatozoide con una aguja especial que se llama ICSI, inyección intracitoplasmática del esperma o al óvulo. Y entonces se dio un cambio tremendo en las tasas de fecundación por factor masculino. ¿A qué viene mi comentario? Que un varón que tiene un conteo espermático bajo, sabemos, como el huevo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque muchos varones a posteriori van a generar tumores de testículo. Como también es cierto que hemos visto pacientes que detectamos tumores de testículo que tienen alteraciones seminales. Entonces no concluye el fenómeno de revisión de estos varones con el proceso reproductivo si se solucionó su alteración seminal con esta técnica de ICSI, de tomar un solo espermatozoide, microinyectarlo dentro del óvulo y de condensar las cargas genéticas de la mujer y del hombre para tener un embrión y transferirlo y embarazarse, porque muchos varones dicen, ya la hice, ya no me importa si sigo con problemas seminales, pues tenemos que dar un seguimiento, tanto por el urólogo, por el andrólogo o por el oncólogo, de que esto no tenga un problema futuro. Yo quisiera agregar, y completando la información que han dado, ¿cuándo ofrecer el apoyo psicológico y cómo ofrecerlo? Creo que son dos temas muy importantes. Mencionamos un poquito cuándo ofrecerlo. Lo ideal sería en forma preventiva, antes de un tratamiento, ya sabiendo cuál es el tratamiento en los pacientes con cáncer, pues lo más pronto posible en cuanto se detecta la enfermedad. Ahora, ¿cómo ofrecer este apoyo? Y creo que este punto es fundamental, porque en los años 70, 80, todavía 90, se ofrecía el apoyo psicológico como ve a ver a la psicóloga. De hecho, la palabra psicólogo está un poquito estigmatizada, diría yo. Ya los pacientes reaccionan como, ¿cómo voy a ir a ver a la psicóloga? Tenemos un problema, estamos locos, no necesitamos ayuda, y a veces, aunque sí la necesitan, sienten que no la necesitan o que no les puede ayudar. Entonces, la forma de brindar el apoyo psicológico es muy importante. No es lo mismo decir eso que decir, tenemos un grupo interdisciplinario especializado en oncopsicología, psico-oncología, en psicología de la reproducción, que sabe perfectamente que ustedes están pasando por momentos difíciles, que esto tiene grandes implicaciones emocionales y queremos acompañarlos en su proceso y queremos apoyarlos para que ustedes tengan las herramientas para vivir esto con más tranquilidad, para estar más relajados dentro de lo posible, para tener herramientas para enfrentar esta situación. Y así como la biología de la reproducción es una subespecialidad de la ginecología, en la psicología también hay especialidades. Una de ellas es la oncopsicología y otra de ellas es la psicología de la reproducción.
En esta formación también es importantísimo conocer los aspectos clínicos de las enfermedades, de la infertilidad también, me refiero al cáncer y a la infertilidad, así como todos los aspectos psicológicos, tanto del cáncer como de la infertilidad. Y tener esta preparación especializada es fundamental. En México, hasta donde yo sé, hay pocos profesionales de la salud mental que están especializados en estas áreas. Desafortunadamente hace falta muchísimos psicólogos que se especialicen. Hoy día, afortunadamente, la atención psicológica puede llevarse a cabo a través de videollamadas a distancia y esto a través de la pandemia se ha desarrollado muchísimo y se puede trabajar con los pacientes a distancia y esto facilita el tiempo por un lado y la facilidad de no tener que desplazarse, sobre todo cuando hablamos de pacientes que se encuentran en otras ciudades o incluso en otros países. Entonces, hoy día la psicología ofrece realmente una solución importante en donde se puede vincular con los ginecólogos, con los oncólogos y trabajar de manera interdisciplinaria. Vamos a aprovechar la tecnología para poder seguir transmitiendo una serie de cápsulas con especialistas y con gente de vanguardia a nivel mundial, como los doctores que tenemos aquí enfrente. Hoy, Cátedras de Fertilidad emite este nuevo ejercicio y antes de despedirnos, le voy a pedir a cada uno de los participantes nos dé una conclusión en cuanto hacia el reto que tenemos que estar enfrentando, no solo con la sociedad, sino también con la comunidad médica. Por favor, doctor Salas, si me puedes dar tu opinión de salida. Sí, bueno, para lástima, en México poco se aboga como política de gobierno para ejercer la medicina preventiva. Esa es la medicina más barata, la que evita enfermedad metabólica, la que evita problemas de cáncer, de problemas cardiológicos, etc. Entonces, tenemos que ver hacia allá. Entonces, hablo de prevención. Y si entramos a cáncer, pues hay que hablar de detección temprana. Cuanto temprano encontramos un problema oncológico, cuanto más posible es su curación. Y desde luego, nos quedan pendientes por resolver. La accesibilidad a los tratamientos modernos, que de barato no tienen poco, es un problema como política de gobierno que se tiene que resolver. Ciertamente todo el mundo hoy escucha, es que el cáncer se cura más fácil que antes y hay muchísima gente curada, pero el costo es muy alto en lo económico. Entonces, tendremos que ser mejores gestores para las políticas de salud en cuestión de costos. Y por otra parte, ser mucho más estudiosos y tener mucho más conciencia de que los pacientes requieren la multidisciplinariedad y no solo eso, requieren transdisciplinariedad e interdisciplinariedad de altos especialistas. Entonces, nos queda la tarea de ver cómo hacer para que todo esto embone y tener mejores resultados para la gente en todos los aspectos. Gracias. Bueno, yo quiero aprovechar y agradecer la invitación, que no lo hice al principio, y quiero aprovechar este espacio para agradecer la invitación y para, pues me da muchísimo gusto estar aquí con el doctor Luis Arturo Rubalcaba, con el doctor Efraín Salas. Me ha parecido muy interesante sus participaciones y lo que yo quisiera, el mensaje final que yo quisiera dar es, considero fundamental el trabajo colaborativo. Yo creo que hay un gran interés tanto del ámbito de los ginecólogos especializados como de los oncólogos, como de los psicólogos, de ir estrechando lazos, de ir haciendo un trabajo interdisciplinario. En cuanto a la psicología, me parece que hay poco conocimiento y poca conciencia tal vez, o conocimiento más bien, de cuál es el papel de los psicólogos en este ámbito. Y me parece que la responsabilidad de los psicólogos es precisamente nosotros dar a conocer de qué manera podemos colaborar, cuál es el área de trabajo que nosotros podemos abarcar y de qué manera podemos hacer una sinergia en esta atención al paciente. Y me parece también que en el ámbito de cada uno es también muy importante que nosotros podamos dar información a los pacientes y difundir. Este espacio me parece también fundamental porque permite la difusión de esta información que llega a las personas,
a los pacientes y a otros médicos. Bien, yo quisiera agradecerte nuevamente, Álvaro, por esta dinámica. Me parece muy buena para dar información a la población general y, por qué no decirlo, a la población de doctores, en este caso ginecólogos, oncólogos, psicólogos, que existe esta actividad multidisciplinaria. Quiero en pocas palabras mencionar lo de la oncología. Insisto, mayor sobrevida, mayor detección oportuna de cáncer, oportunamente, tratamientos menos agresivos, como bien dice el doctor Efraín Salas, desde el punto de vista de quimioterapia, radioterapia, lo que afecta menos a la reproducción, pero si la afecta, saber que nosotros ya con la preservación de la fertilidad, que es un segmento de la reproducción, gracias a la criopreservación que lo he mencionado anteriormente, la congelación, ya podemos congelar óvulos, podemos congelar tejido ovárico, podemos madurar in vitro los ovocitos sin tener que estimular, sin que nos den tiempo los oncólogos para poder estimular el ovario y poder extraer óvulos. Tenemos todo eso. Y en psicología es vital, no solamente manejo de paciente oncológica, sino manejo de paciente con reproducción y con problemas oncológicos. Y viene un rubro muy interesante. Quiero mencionar la experiencia que tenemos. Estamos, ya lo he mencionado anteriormente, siguiendo los pasos de Matt Bryson. Hemos tenido solicitudes de todo el mundo, porque saben que tenemos la cobija de Matt Bryson, que es el exitoso en trasplante del útero, y parece un poquito difícil de aceptar, pero hemos recibido correos de mujeres que quieren someterse al trasplante de útero porque solamente quieren menstruar. Caray, tiene que ir con la psicóloga que le explique que el útero o el trasplante, con per se su riesgo de la donadora, de la procuración del órgano como de la receptora, pues tiene que ser para gestar, no para menstruar. Hay mujeres que hemos recibido correos que nos dicen que se sienten mutiladas después de haber quitado el útero y que no les interesa gestar, que es más, ya tienen 4 hijos. Entonces es importante que la psicóloga nos apoye y nos diga, esta paciente es candidata. El estado marital, que es sumamente importante, quiero mencionar el primer trasplante exitoso, que nació un bebé en 2014, gracias a Matt Bryson, empezó con primeras nupcias y acabó con segundas nupcias. Imagínense ustedes el desastre de la anamnesis que los ginecólogos malamente hicieron del aspecto psicológico de esa pareja. Es decir, la psicóloga para mí es fundamental porque nos va a detectar focos rojos y nos va a decir cosas que nosotros ignoramos. Nosotros muchas veces ignoramos todo lo que hay atrás de cada pareja y la psicóloga, siendo una amiga, una aliada de la pareja, nos puede decir, doctores, aguas, porque trae una carga de estrés tremenda, el factor económico está impactando, no están bien en su relación marital, no tienen actividad sexual, pues entonces ¿cómo se va a lograr el embarazo? Entonces, conclusiones, podemos trabajar interdisciplinariamente, se recomienda, la preservación ha crecido enormemente gracias a los tratamientos de los oncólogos, las sobrevidas es mayor, porque se difiere el primer embarazo, etapas no recomendables. Vemos muchas mujeres después de los 35 años sin hijos, ya con un problema de cáncer y con un problema de depresión desde el punto de vista psicológico. Pues yo te agradezco mucho, Álvaro. La verdad me parece extraordinaria esta dinámica, dar a conocer a la población general y a la población médica de lo que se puede hacer con este tipo de pacientes, ¿no? Muchas gracias de parte de Cátedras de Fertilidad. Gracias a Humberto Sánchez Luna en la parte de la producción, a Almadelia, que nos ayudó en la parte de Relaciones Públicas. Gracias al Instituto Mexicano de Infertilidad, a los fellows que están participando el día de hoy como asistentes, a la presencia del doctor Efraín Salas. Emma, gracias por tu visita a la ciudad de Guadalajara, de Ferticare. Y muchísimas gracias también a la gente que nos ayuda con la parte de fotografía y lo que es la parte de edición. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo en función a dar a conocer los avances que tenemos en los contextos de la salud en México. Buenas noches.